Castillo. Igualmente agradecemos el apoyo que le dan a las obras, le dan ustedes a las obras que publicamos y en particular a los autores que nos honran con su participación en nuestro catálogo. Agradecemos además a la Embajada de México por su constante apoyo a la cultura costarricense y en particular a las editoriales y a Grupo Editores con el préstamo de este excelente lugar para reunirnos y celebrar las publicaciones que durante el año vamos realizando. En particular queremos agradecerle de la Embajada a don Mauricio Sanders, agregado cultural y director del Instituto de México, así como a Juan Carlos Mora, su asistente, quien persistentemente es de gran colaboración en las actividades que aquí realizamos. Esta noche vamos a contar con la participación en esta presentación de las dos señoras presentadoras, Patricia Rodríguez, quien es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Entre el año 2008 y el 2010 fue ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en Pekín, lo cual le dio a ella un conocimiento directo de la sociedad china. Luego de eso ha ofrecido cursos y conferencias sobre la sociedad y la política china, así como varias publicaciones, de manera particular el libro recién publicado, El sistema político chino más allá de los estereotipos. También nos acompaña la señora Nuria Rodríguez Gonzalo, quien vive en Naranjo y es jueza de familia en el juzgado de Sarchí. Es una lectora apasionada y muy fina, con una gran capacidad para la escritura que practica de manera especial con sus llamados collages, que se distribuyen sobre todo por internet. Es una convencida de las bondades de la diversidad cultural y del encuentro de culturas, de manera particular entre Oriente y Occidente, sobre lo cual conoce mucho, y por eso el autor le pidió que le escribiera el prólogo que lleva el libro. También nos acompaña el doctor Rafael Ángel Erra, doctor en filosofía en la Universidad de Costa Rica, catedrático, autor de varios libros, y en Grupo Editores además tenemos el orgullo de contar con él en nuestro catálogo a través de su libro La Divina Chusma. Y por supuesto el autor Albino Chacón. En primer lugar, la señora Patricia Rodríguez hará una presentación seguida de doña Nuria y posteriormente el doctor Erra y don Albino tendrán una conversación particular en la cual, por supuesto, tendremos también la oportunidad de que ustedes, en el público asistente, perdón. Ok. Entonces el orden al revés, de Nuria primero y Patricia, y después la conversación entre Erra y Albino, en la cual decíamos ustedes podrán meter la cuchara. Antes de darle la palabra a Nuria, sí queremos decir de parte de la editorial que publicar este libro para nosotros ha sido un gran placer. Normalmente publicar un libro es un placer, publicar un libro bueno es un doble placer, y publicar este libro ha sido uno de los grandes placeres de este año. Seguramente por eso ha quedado para que cerremos el año con él, porque es un libro que, si se quiere, para simplificar, podríamos decir, tiene tres grandes razones por las cuales lo hemos publicado. La primera es Albino Chacón. Publicar un libro de Albino Chacón es siempre un gran orgullo, es una gran cosa, es una cosa que se ubica dentro de los cánones de calidad que nosotros queremos lograr en nuestro catálogo. En segundo lugar, su temática es una temática que a todos hoy en día, no solo en Costa Rica, sino en el mundo, nos interesa, nos apasiona y nos llena de gran curiosidad.
Y en tercer lugar, porque la calidad literaria de estas crónicas, que siempre que se publican crónicas hay una gran discusión de si serán crónicas, si serán ensayos, si serán... Pero estas crónicas, para nuestros efectos, son crónicas y por eso forman parte de la colección Sulayom de narrativa centroamericana. Decía, estas crónicas tienen una gran calidad literaria, por supuesto no podíamos esperar menos de Albino Chacón, y trabajar con ellas durante todo el periodo de preparación, para quienes lo hemos tenido que hacer desde el primer lector que la dictaminó hasta quienes luego hemos tenido que ver con ellas, ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer. Con esto les dejo entonces para la primera participación con doña Nuria Rodríguez Gonzalo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien, verdad? Bueno, solamente quiero hacer primero una aclaración. Yo soy jueza en Sarchí, Valverde Vega. Mi juzgado es mixto, veo 5 materias y es un juzgado de primera instancia, lo que significa que, bueno, en otros países esto es considerado como una especie de juzgado o juez de paz, porque tratamos de hacer muchas conciliaciones. Y en Colombia, a los jueces mixtos que ven todas estas materias, igual que yo, nos llaman jueces promiscuos. Así que yo soy una jueza promiscua. Bueno, yo quiero iniciar primero contándoles que Fernando Savater dice que su esposa es la filosofía y su amante la literatura. Yo tengo que decir que mi esposa es la judicatura y mi amante me engaña con Savater. Porque yo amo la literatura terriblemente también, toda mi vida, en mi tiempo libre pues lo dedico a leer, y es a raíz de eso que empezaron a nacer mis collages de citas. Cuando uno lee pues es como si encontrara perlas en el camino, de pronto ves citas preciosas, cosas que expresan las cosas de manera perfecta, y entonces empecé a sacar de mis lecturas una especie de ensayos muy cargados de citas, que son los que Albino ha conocido. Empezamos intercambiándonos, cuando lo conocí a través de Rafael Ángel y luego con Patricia, intercambiándonos por correo electrónico, él sus impresiones y yo mis collages. Lo mismo hago con Yadira Calvo. Ella dice algo muy lindo, ella dice que nos intercambiamos cromos, como cuando éramos niñas, ¿no? Y bueno, pues así fue como cada vez que Albino me mandaba alguna de sus impresiones, yo le respondía con alguna cita de algún libro que había leído, con algo que me impresionaba, y mi gran sorpresa fue que a él le pareció que tenía pues bueno, que tenía la capacidad como para hacer que hiciera el prólogo de su libro. Muchas personas recomiendan no leer el prólogo, saltárselo. Yo misma me salto el prólogo muchas veces. Ustedes no van a tener más remedio que escucharlo. Bueno, con permiso, entonces voy a leerles mi prólogo, collage de citas para Albino. En su biografía sobre Marco Polo, cuenta Maurice Collis que en aquellos tiempos la ciudad de Hangzhou, además de ser un deleitoso lugar para vivir, con buenas tiendas y caminos, un eficiente sistema policíaco y espléndidas diversiones, era el mayor centro artístico e intelectual del mundo, superior que cualquiera de los que existieron antes, incluida la Roma clásica, y después, incluyendo París y Londres, porque su cultura provenía de una evolución intelectual mucho más prolongada y sólida. Collis comenta que si Marco Polo, en lugar de andar acompañado de un rico comerciante, posiblemente extranjero como él, hubiera estrechado amistad de igual a igual con la culta intelectualidad de Hangzhou, también llamados eruditos del confucianismo, habría podido comprender la profundidad espiritual que imperaba en ese lugar, e imagina que de haberse alcanzado ese ideal de amistad en la intimidad de sus bibliotecas, los chinos habrían mostrado al veneciano la continuidad de su plurimilenaria cultura y la consecuente acumulación de pensamiento que ello implica.
Y concluye diciendo que si Marco Polo hubiera tenido un mayor grado de entendimiento, sensibilidad e imaginación, habría aprendido aún más de esos chinos que perfectamente podrían haberlo transformado de mercader medieval en hombre culto. Pero ni su inteligencia ni su sensibilidad le permitieron semejante transformación. No obstante, su espíritu evolucionó por obra de los viajes y de las experiencias, hasta un grado que le permitió escribir algo que difícilmente hubieran podido comprender plenamente sus contemporáneos occidentales. Aunque no rompió las ataduras mentales de su educación europea tanto como lo hubiera hecho si los chinos hubieran conseguido elevarlo a su propio nivel. Cierro comillas. Afortunadamente, las impresiones chinas que aquí se presentan no han sido escritas por un mercader, sino todo lo contrario, por un hombre que ha dedicado su vida al cultivo del entendimiento, la sensibilidad y la imaginación. Albino Chacón se doctoró en literatura en Canadá y ha laborado en la academia tanto en nuestro país como en China. Tiene la mirada de un observador con la suficiente preparación y la refinada cultura del humanista radical, partidario de la pluriversidad, tal y como lo expresara él mismo en su conferencia El asedio de las diversidades, de la universidad a la pluriversidad, donde nos recuerda que no solo somos diversos de uno a otro, sino que cada uno es un conjunto de diversidades. Por eso, ante este encuentro de culturas que nos propone el autor, me parece importante señalar la diferencia entre universalismo y pluriversalismo. Esta diferencia nos la ofrece el jurista Danilo Solo, quien explica en una de sus entrevistas: existen dos filosofías acerca del orden internacional y en general sobre el orden del mundo. Una que apunta a la unificación, a la homologación, a la simplificación de los universos simbólicos y de valores, y que se ilusiona con que la unidad del mundo pueda, eo ipso, realizar la paz, la justicia, el progreso, la felicidad. Es una visión elemental, simplista, me atrevo a decir que infantilmente teológica, rígidamente monoteísta, en un sentido weberiano esto. Y existe otra visión del mundo que considera el pluralismo, la diferencia, la confrontación entre la diversidad, la complejidad, como un precioso patrimonio evolutivo de la experiencia humana. El ideal de los unificadores del mundo es el universalismo. La idea de los defensores de la complejidad es lo que propongo llamar pluriversalismo. Danilo Solo agrega que quienes son partidarios de la complejidad trabajan por alcanzar interacciones pacíficas entre las distintas culturas y civilizaciones, defendiendo la enseñanza del pluralismo y relativismo de los valores, de su carácter histórico, dinámico y evolutivo. En mi criterio, estas observaciones sobre China son una defensa a esta diversidad cultural tan valiosa a la humanidad y están escritas con el ánimo de lograr acercamientos, tolerancia y mejores relaciones entre Oriente y Occidente. Quien desea hacer la prueba de lo que afirmo, solo tiene que adelantarse y leer esas dos bellas impresiones tituladas Conozcámonos primero y Mianzi, perder la cara. George Orwell, en su novela 1984, explica que si los gobiernos, allí descritos en su novela, permitieran al ciudadano medio relacionarse con extranjeros, se rompería el mundo cerrado en que vive, y quizá de esa manera desaparecería su miedo, su odio y la fanática inflexibilidad en que fundamenta su moral. Por desgracia, no todas las personas podemos vivir la experiencia china, viajando hasta ese lejano país y permaneciendo el suficiente tiempo para comprender los verdaderos alcances de su cultura. Sin embargo, parafraseando a Lin Yutang, gracias a la lectura podemos escapar de nuestra prisión física, de nuestro limitado contacto con unas cuantas personas vecinas y salirnos de nuestro mundo inmediato, tanto en el tiempo como en el espacio, para ingresar en un mundo diferente. En mi caso, saborear la lectura de estas impresiones chinas ha servido para abrirme a una cultura de la que poco sabía y ha despertado mi afán por buscar otros libros que me permitan seguir profundizando en ese descubrimiento de otro mundo posible. Creo que el escritor se las arregla para iniciarnos en este viaje
que luego se convierte en una aventura personal. Por eso sus impresiones chinas bien pueden ser consideradas como una puerta de entrada que al abrirse nos regala varias rutas posibles para seguir explorando por nuestra propia cuenta. Pienso ahora en esa aguda mirada que nos ofrece el autor en la literatura china de hoy, donde quienes nos declaramos amantes de ese arte encontraremos un inteligente análisis de los temas tratados por escritoras y escritores actuales, así como algunas importantes referencias sobre sus más destacadas novelas. O bien, podemos tomar ese otro trayecto que nos delinea el autor con sugerentes y finas pinceladas, contrastando con luces y sombras, no exentas de ironía, las diferencias entre la China antigua y moderna, al ofrecernos una serie de senderos que se bifurcan y que nos provocan el deseo de seguir avanzando por ellos para indagar más sobre lo que está detrás de esas impresionantes síntesis sobre temas tan ricos como la historia, la política, la economía, la filosofía, las celebraciones cívicas y tradicionales, los avances científicos y tecnológicos, el medio ambiente y los derechos humanos, por citar solo unos cuantos de los temas que se mencionan en textos como la primera impresión, a propósito del 1 de octubre, la orientación del péndulo, Pekín en vísperas de Año Nuevo, la China de ayer, la China de hoy, 1989-1979, de negro a verde, y esa con el más que irónico título, Cambia, todo cambia. Pero si fuera de nuestro antojo, también podemos adentrarnos por ese otro camino relacionado con el significado de las palabras, donde el autor nos revela solo la punta de un enorme macizo de tradiciones, símbolos y valores que se encuentran detrás de vocablos como mianzi, o de ese breve pero solidario saludo que se traduce al español como hola, ¿ya ha comido? Y a propósito de comer, otro sendero fascinante que bien podemos continuar descubriendo por nuestra cuenta es precisamente el gastronómico, en el que se nos inicia con todo por la frescura, esta impresión que realmente nos impresiona, describiendo con lujo de detalles algunos de los platillos más exóticos del pueblo chino en particular y del ser humano en general. Otra de ellas, yo le compro, yo le vendo, pone en evidencia la relatividad de los valores en temas como la piratería, las marcas comerciales y los ritos de la compraventa en los que, curioso y divertido, participa ese observador que sabe mirar las cosas siempre con ojos nuevos y que, lleno de admiración hacia el pueblo chino, nos lo presenta sin permitir que su amor lo ciegue y, por tanto, sin evitar hablar de las contradicciones, las deudas pendientes y los riesgos del crecimiento en este juego de espejos entre Oriente y Occidente. Pero si acaso todos los temas mencionados no resultan suficientes para despertar el interés por este enorme país y su espléndida cultura, sugeriría la lectura inmediata de Gaokao, el examen de admisión de la universidad, un relato que expone el camino. Recordemos que la palabra Tao, originaria del taoísmo, significa precisamente el camino, vía o ruta, y también se la traduce como el método, por el que empezó a avanzar el pueblo chino desde que hace 2500 años Confucio pusiera en la práctica la democratización de la educación y enseñara sobre los beneficios de la meritocracia. Valores que nos lo demuestra el autor con creces tienen prioridad en esa China de hoy que avanza a pasos agigantados hacia la modernidad. Harley G. Creel, en su libro El pensamiento chino desde Confucio hasta Mao Zedong, opina que las soluciones de ese país tal vez no puedan aplicarse de manera idéntica a nuestras circunstancias, pero él no duda de que podemos aprender mucho de ese pueblo, y agrega: quizás sea este el mayor provecho que un conocimiento de China puede reportarnos. Estamos muy metidos en nosotros mismos. Nos es imposible salir de nuestra propia piel, de nuestra propia civilización. Hacemos las cosas que hacemos porque sean las únicas cosas sensatas, las únicas cosas humanas que se pueden hacer, o lo hacemos porque muchos siglos de hábito social y de apremio de las circunstancias en que vivimos nos compelen a actuar como actuamos. ¿Cómo podemos saberlo? Un medio para obtener alguna luz en este asunto es ver cómo han resuelto los mismos problemas otros pueblos que tienen diferentes hábitos sociales
y viven sometidos a circunstancias distintas. El autor de las impresiones chinas llegó a ese país por primera vez en 1976, año de la muerte de Mao Zedong. En aquella oportunidad estuvo por espacio de 2 años, invitado como profesor por el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín. Volvió en septiembre del 2009 y pasó a su año sabático hasta finales del 2010 como profesor en la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín. En el entretanto, tuvo también la oportunidad de visitar Taiwán como conferencista invitado por diversas universidades. Estos momentos, con más de 30 años de intervalo entre el primero y el último, le permiten al autor señalarnos los vertiginosos cambios ocurridos en esta antigua sociedad a partir de su transformación al socialismo de mercado, también conocido como un país, 2 sistemas. Esto tal vez nos resulte difícil de comprender en Occidente, sobre todo si lo planteamos dentro de la lógica aristotélica que ha prevalecido en esta parte del mundo y según la cual A no puede ser simultáneamente A y no A. Pero como nos enseña Eric Fromm en El arte de amar, en oposición a la lógica aristotélica existe la que podríamos llamar lógica paradójica, que supone que A y no A no se excluyen mutuamente como predicados de X. La lógica paradójica predominó en el pensamiento chino, en el indio, en la filosofía de Heráclito y posteriormente, con el nombre de dialéctica, se convirtió en la filosofía de Hegel y de Marx. Lao Tse formuló claramente el principio general de la lógica paradójica. Las palabras que son estrictamente verdaderas parecen ser paradójicas. Y Chuang Tzu, lo que es uno. Aquello que es no uno, también es uno. China, un país, 2 sistemas. Vive paradojas que el autor de estas sugestivas impresiones nos permite observar en las enormes transformaciones acompañadas de las igualmente enormes contradicciones ahí existentes. Notaremos de paso que estas impresiones chinas han sido escritas dentro del mayor respeto hacia la identidad y la dignidad de ese admirable pueblo que, en busca de la armonía, se afirma en su propia lógica y nos recuerda día a día que el mundo es mucho más que Occidente.